Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a ver, hermanos, rápidamente, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos menciona aquí en el libro de Miqueas. Es muy interesante, ¿verdad? Lo que Dios nos habla en estos pasajes y comienza diciendo, ¿qué pide? Dice, bueno, ¿qué pide Dios de nosotros, verdad? Pero dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Dice, se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, dice el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Dice aquí, ¿cómo yo me presentaré delante de Jehová? Es muy importante ver, hermanos, que la fe, la cual hemos hablado muchas veces, es una fe en acción, es una fe que actúa. Acá estamos hablando, ¿verdad? Cuando alguien viene al Señor, es muy importante que se presente de la forma correcta. Y cuando el Señor Jesucristo habló mucho de estos temas que vamos a ver, de estos tres cosas que vamos a ver, que nos dice la palabra de Dios, habló mucho el Señor Jesucristo también. Bueno, más que nada los fariseos, ¿verdad? Ellos querían venir ante el Señor y bueno, de una forma equivocada, ¿verdad? Trayendo primero todas las cosas, ¿verdad? Que ellos pensaban que era correcto delante de Dios o ser los más diligentes, ¿verdad? Pero había problemas, ¿verdad? Que ellos no estaban haciendo estas tres cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos menciona acá. Y ellos venían, ¿verdad? Presentaban holocaustos, tal vez presentaban ofrendas, presentaban muchas cosas, ¿verdad? Ante el Señor, eran diligentes en dar incluso la menta, el comino y muchas cosas de los diezmos y todo. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios, hay tres cosas que primero uno tiene que llevar, ¿verdad? Al presentarse delante de Dios. Cuando venimos ante el Señor para que Él nos ayude, que Él que bendiga nuestras vidas para cuando traemos estas cosas, ¿verdad? Que traemos delante de su presencia. Él lo que dice, oh hombre, dice, Él te ha declarado, dice lo que es bueno. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Dice, ¿qué pide Dios de ti? Y una de las cosas que nos menciona aquí dice, ¿qué pide Jehová de ti? Dice, primeramente, dice hacer justicia. Hacer justicia. Y como vemos, hermanos, es como un pasaje paralelo del cual habla mucho nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Habla de esto, incluso lo vuelve a mencionar en alguna parte de la Biblia que vamos a ver al rato, ¿verdad? En uno de los evangelios. Pero dice hacer justicia. Bueno, vamos a ver el significado de justicia, ¿verdad? Cómo lo escribe o cómo lo dice el diccionario, principio moral, que lleva a determinar, dice que todos deben vivir honestamente, o sea, también es ética, es equidad o es honestidad, ¿verdad? Hablando de justicia. Y bueno, cuando se habla, ¿verdad? De un gobierno, cuando se habla de justicia social, ¿verdad? Que se debe ser justo, ¿verdad? Con todos, y a veces, ¿verdad? No vamos a encontrar un gobierno tal vez que sea justo, ¿verdad? Porque se necesita ¿verdad? Que sea tal vez temeroso de Dios, aún así a veces, ¿verdad? No como humanos, ¿verdad? Solo uno hay justo y es el Señor. Pero cuando Dios nos habla, ¿verdad, hermanos? Que nosotros, dice, hagamos justicia, es importante que nosotros, ¿verdad? Seamos honestos, como la Biblia nos menciona, con nuestros prójimos, seamos honestos con ellos, ¿verdad? Tengamos ética, hacia los demás también, hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Hacia a nosotros como líderes, como pastores, ¿verdad? Nosotros hubo un tiempo que en el instituto estudiamos todo lo que es la ética pastoral, de ser de un ministro hacia otro, de un pastor a otro pastor. Y hablando, ¿verdad? De justicia, hermanos, de ser equitativos también, ¿verdad? Tener equidad, de ser justos, ser igual, ¿verdad? Con todos, ¿verdad? De no, como dice Santiago, de no preferir más, ¿verdad? A un cierto grupo que a otro, porque realmente el Señor Jesucristo no hace excepción
de personas, ¿verdad? Entonces así nos habla el Señor. Primero dice su palabra, dice hacer justicia. Cuando vemos, hermanos, que nosotros debemos ver a todas las almas, ¿verdad? Como personas necesitadas del Señor, que no importa qué clase social sea, no importa que si sea rico, que si sea pobre, que si viste así o viste así, que vive en cierto barrio, en otro barrio, no importa. La palabra de Dios cuando nos habla de justicia es importante que nosotros seamos justos. El hecho de predicar, cuando vamos a predicar el evangelio, hablemos a todo aquel que se nos presenta delante, porque realmente, hermanos, hay veces, ¿verdad?, que puede presentarse una persona que tal vez no es agradable y nosotros pensemos mal, yo no le hablo a esta persona, o no puedo recibir a esta persona, y nosotros podemos pensar mal en nuestra mente, y no estamos siendo, ¿verdad?, justos como Dios quiere que lo seamos, que tratemos, ¿verdad?, con respeto, bien, y a cada persona. Entonces, cuando vamos a hablar el evangelio, no sabemos ni quién va a salir, ¿ok? Pero nosotros vamos con el corazón deseando que alguien escuche el evangelio. Y bueno, a veces va a salir una persona que va a ser muy amable, va a salir otra persona que no te va a recibir, va a salir una persona, ¿verdad? Pues vas a encontrar un borrachito por ahí, vas a encontrar tal vez a un drogadicto, o no sabemos, ¿verdad? Personas que están homosexuales o lesbianas, lo que sea, no importa, vamos a predicar el evangelio. Entonces, hermanos, cuando habla la palabra de Dios, ¿verdad? Dice de hacer justicia, de no hacer acepción, de tener equidad y ser honesto, tener ética, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios nos menciona, dice, lo que debemos hacer nosotros es hacer justicia. ¿Qué pide Jehová de ti? Él te lo ha declarado, dice la palabra del Señor. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Hacer justicia. Entonces, cuando vemos también, hermanos, la palabra de Dios nos menciona aquí, dice amar, dice otra cosa, amar misericordia. Dice amar misericordia. Nosotros tal vez por naturaleza no somos misericordiosos. No somos misericordiosos porque somos tal vez no sé, somos muy de tachar luego a una persona, de ponerle una verdad, una X, ¿verdad? Tachita lejos de mí. No tenemos misericordia, somos muy impacientes a veces, y luego hacemos un lado a aquel que nos hizo mal, ¿verdad? Somos muy, ¿cómo podemos decir? De luego guardar rencor o venganza o todo eso. Entonces, la palabra de Dios cuando nos habla aquí nos está hablando claramente, ¿verdad? De un amor que imitamos de un amor de Dios. El amor de Dios como cristiano lo tenemos en nosotros si yo quiere desarrollar cada día más ese amor. Pero claramente que como aquí el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo en sus vidas como nosotros lo tenemos, a él está hablando, ¿verdad? Que ellos tenían que practicar estas cosas de amar misericordia, no solamente hacer misericordia, pero amar misericordia. Cuando el Señor es aquí, ¿verdad? Aquí en Oseas, hay otro libro de la Biblia, ahí también tenemos otro libro de la Biblia que nos habla acerca de este tema. Dice Oseas capítulo 6. Dice el Señor, dice, amar misericordia. Y Oseas capítulo 6, espero que no me haya equivocado de versículo. Dice ahí en Oseas capítulo 6, versículo, sí. Oseas 6, bueno, ya lo vamos a encontrar, ¿ok? Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, versículo 13. Bueno, sí, Oseas 6, 6 debe ser.
Oseas 6:6. Pero dice ahí, luego dice el Señor Jesucristo tomando esta porción de la Biblia de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice, id pues, dice, y aprended, dice lo que significa misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando él dice ahí, ¿verdad? Que uno ame justicia, pero cuando uno dice que haga justicia, pero también dice que uno ame misericordia. También se está relacionando esto, ¿verdad? Hacia las personas. Aquí cuando vemos, el Señor está hablando a los judíos, ¿verdad? Muchos de aquellos que le acusaban, que le juzgaban porque él iba con pecadores. Ellos le decían, ¿verdad? No hacían justicia a ellos. Ellos pensaban que eran mejores que los pecadores, hablando de estas personas, ¿verdad? Que andaban en pecados tal vez más escandalosos. Pero ellos juzgaban al Señor, que el Señor se acercaba a ellos y dice, y el Señor le vuelve a recordar este versículo que íbamos a leer, pero allí en Oseas 6:6, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces le vuelve a decir que el Señor dice, vino a cumplir, ¿verdad? La ley. Entonces, pero le dice, porque no he venido a llamar a justos o a los que se creen justos, ¿verdad? Porque en ese momento los judíos se creían que eran los justos, ¿verdad? Que hacían justicia, cuando el Señor le está diciendo que eran injustos, ¿verdad? Él está diciendo, dice, no he venido a llamar a justos, dice, sino pecadores al arrepentimiento, sino aquellos que realmente reconocían que estaban en pecado. Había algunos que tal vez no estaban haciendo pecados escandalosos, pero estaba su corazón con pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos creían que no eran pecadores y por esa causa se consideraban justos, que eran más mejores que los otros. Entonces, ahí es donde le está diciendo el Señor, ¿verdad? Dice que yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos, hermanos, dice, ¿qué es lo que el Señor dice? Misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Y luego vemos ahí, hermanos, dice capítulo 12, versículo 7 ahí mismo de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 7. Dice, y si supieseis, dice, ¿qué significa misericordia? Dice, y si supieseis qué significa misericordia. Misericordia quiero, dice, no sacrificio. Dice, no condenaríais, dice, a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando hablamos, hermanos, ¿verdad? Que ellos no entendían lo que era misericordia, o sea, este versículo del cual habla Oseas, ¿verdad? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ellos estaban condenando, ¿verdad? A los inocentes, dice, por causa de que no entendían lo que era misericordia de aquellos, ¿verdad? Que reconocían como el Señor Jesucristo vinieron, ¿verdad? María Magdalena, vieron estos hombres, ¿verdad? Que tal vez algunos endemoniados, ¿verdad? Que eran pecadores, que eran hombres o mujeres que estaban metidos en pecados escandalosos, pero vinieron, reconocieron su pecado y vinieron al Señor y el Señor los justificó a ellos porque ellos vinieron al Señor. Entonces aquí estas personas, estos judíos, ¿verdad? No estaban reconociendo eso y los estaban tachando de malos, ¿verdad? Que no se deberían acercar a ellos, no a lo lejos nada más. Entonces estaban ellos siendo injustos, no estaban teniendo misericordia de estas personas. Entonces así se conducían en este mundo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que aprender estas cosas, que debemos tener misericordia. Tenemos que tener misericordia unos a otros, ¿verdad? Hermanos con hermanos, a tenernos misericordia. Todos somos diferentes. A veces tal vez podemos fallar, ¿verdad? O ¿qué no vamos a decir? Y bueno, hay que tener misericordia. A veces el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, a los padres con los hijos con los padres, y tener misericordia cuando entendemos esta palabra que dice la Biblia, misericordia quiero, dice no sacrificio. Entonces cuando vemos aquí, hermanos, vemos que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en este mundo así con misericordia, porque el Señor ha tenido
misericordia de nosotros. Amén. El Señor ha tenido misericordia. No. Entonces, no podemos, ¿verdad, hermanos? Ser así muy, ¿cómo podemos decir? Tajantes, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque realmente, hermanos, el Señor nos pide que tengamos misericordia. Entonces, pero luego dice la palabra de Dios, hermanos, viendo la otra parte de Miqueas, cuando nos habla ahí, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Dice, amar misericordia. Y luego dice, y humillarte ante tu Dios. Una de las cosas, hermanos, que el cristiano, cuando entiende que no puede vivir sin el Señor, es que siempre vivimos humillados ante el Señor. Siempre podemos o debemos vivir, hermanos, humillados ante nuestro Dios. No poniendo yo primero lo mío ante el Señor o lo que yo creo que cómo deben ser las cosas antes que lo que Dios me está diciendo, sino que yo me humille quiere decir que yo estoy de acuerdo con la voluntad de Dios o con lo que Dios quiere. Me humillo ante su presencia y yo estoy de acuerdo con su palabra. No voy a altercar, no voy a estar peleando o poniéndole condiciones a Dios por lo que Él dice o por lo que Él quiere que yo haga, sino que realmente yo voy a estar humillado ante el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos menciona, hermanos, ahí, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios quiere que nos humillemos ante su presencia, porque de esa forma es cuando va el Señor a mirar, ¿verdad? A ese pecador, porque el Señor se digna cuando un creyente se humilla, cuando una persona se humilla, cuando una persona está de acuerdo a lo que Dios dice, cuando una persona, hermanos, está haciendo lo que Dios dice, entonces es humilde, porque reconoce su condición y reconoce que el Señor es el único que puede poner las condiciones, es el único que puede, hermanos, mandar, ¿verdad?, nuestras vidas y nosotros estar dispuestos completamente a obedecerlo, porque así es la humillación. Si no somos humildes, no estamos dispuestos a obedecer al Señor. Estaremos altercando, peleando todo el tiempo con Él. Entonces no somos humildes. No nos queremos poner al tú por tú, es imposible, ¿verdad? Con Dios. Entonces, pero aquí vamos, dice la palabra de Dios de Daniel, el ejemplo de Daniel que nos menciona ahí, ¿cuándo fue? Dice que Dios escuchó, dice la oración de Daniel. Daniel 10, versículo 12, Daniel, un libro para atrás, ¿verdad? Dice Daniel capítulo 12, Daniel 10, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Qué interesante lo que dice ahí Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, dice, a entender y a humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dice, y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. Dice ahí, hermanos, está hablando el ángel de parte del Señor, dice que Daniel desde el día en que se humilló ante la presencia del Señor, dispuso su corazón, dice, para entender, dice, para humillarse ante la presencia del Señor, dice que fue oída sus palabras. Qué importante es que nosotros seamos humildes, que nos humillemos ante la presencia del Señor, porque es cuando Dios va a mirar, porque dice que Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia, o da favor o favorece a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice la palabra de Dios que Dios va a oír y oyó la oración de Daniel a partir del momento en que él se humilló ante la presencia del Señor, pues se postró delante de Dios, verdad, de corazón ante el Señor y comenzó a clamar al Señor. Dice que tardó la oración porque había una batalla que el ángel no podía llegar a Daniel a darle la noticia.
y tardó unos días, ¿verdad? Porque había una batalla espiritual. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Que en ese momento Dios oyó su oración y contestó y envió al ángel a revelarle a Daniel lo que iba a hacer. Entonces, pero vemos aquí, hermanos, la palabra que también nos dice, versículo conocido, segundo de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, dice entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Pero dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Entonces aquí está diciendo, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios está diciendo, dice, hombre, dice, hablando, ¿verdad? No solamente al hombre, pero a la mujer, a toda persona, dice que él te ha dado a conocer, él te ha declarado, dice, lo que es bueno. ¿Qué pide él de ti? Dice, ven de esa forma ante el Señor. Ven de esa forma. Primeramente, ven, preséntate de esa forma ante el Señor, haciendo justicia, teniendo misericordia y humillándote ante tu Dios. Humíllate, dice, ante tu Dios. Hermanos, qué impresionante. O sea, no son, ¿verdad? Son cosas que parecen tan sencillas, pero son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir aprendiendo cada día. Ir educando, ¿verdad? Nuestra mente cada día, ir educando nuestro caminar cada día para poder nosotros, hermanos, ¿verdad? Llevar a cabo esas palabras que Dios nos está diciendo, para que podamos poner ¿verdad? Ser bendecidos, para que podamos tener, ¿verdad? Contestación de nuestro Dios también, para que podamos ser bendecidos por nuestro Dios. Como yo menciono, si nosotros no estamos de acuerdo para hacer la voluntad de Dios, no, ¿verdad? Siempre va a haber una lucha en nosotros. Si no estamos de acuerdo a hacer lo que Dios dice que hagamos, siempre vamos a tener una lucha y nosotros no vamos a estar en paz. No vamos a estar en paz porque mismo el Espíritu Santo nos dice que no está bien. Que estamos batallando y que estamos luchando contra Dios. A veces Dios nos habló en algo y eso nos cuesta dejar o nos cuesta poner en obra y estamos batallando con aquello y no queremos ceder. No queremos ceder. Entonces, no tenemos paz en nuestras vidas. Pero si nosotros caminamos de esta forma en la tierra, vamos a tener paz, vamos a tener gozo. Amén. Vamos a tener gozo. Cuando tú tienes misericordia de alguien más, no solamente, hermanos, cuando te hacen algo, pero si hay alguien que necesita algo también, que tal vez tú ni conozcas, y tú tienes misericordia a esa persona, ayudas a esa persona, déjame decirte que también Dios te bendice, pero no solamente eso, sino que Dios también te da un gozo en tu corazón de que tú también estás siendo misericordioso con alguien más. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, es así, ¿verdad? Nosotros caminamos en este mundo y muchas veces hay personas que ni conocemos y que a veces necesitan algo y tú tienes la forma de ayudar. Y cuando tú lo haces, tú estás mostrando misericordia hacia esa persona que tal vez no conoces, que no sabes si lo merece o no lo merece, pero tú estás mostrando misericordia. Y qué bueno es que nosotros, que los cristianos se conozcan porque son misericordiosos, porque son justos, porque caminan con el Señor, porque se humillan ante la presencia del Señor, porque están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Hermanos, qué lindo es, ¿verdad?, que haya muchos cristianos en este mundo caminando de esa forma. Porque realmente es ahí donde el mundo va a conocer y va a ver algo diferente en nosotros. Amén. Que Dios nos ayude a hacer lo que Dios dice que hagamos, que debemos hacer. Amén. Cómo debemos presentarnos ante su presencia. Dios mío, por favor, ayúdanos. Danos de tu gracia, Dios. Padre, ¿cuántas veces, Dios, somos tan severos? Somos tan juiciosos, tal vez. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a poner por obra aquellas cosas que tú nos pides. A hacer justicia, a ser justos, caminar con justicia en este mundo. En todo lugar, Dios, en nuestra familia,
en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde andemos, que podamos caminar con justicia, pero no solo con justicia, sino también amar la misericordia. Dios mío, cuántas veces nosotros no sabemos, no entendemos muchas veces cuando debemos mostrar la misericordia, y muchas veces, Señor, hacemos todo lo contrario. Por favor, perdónanos y ayúdanos a discernir en el momento que debemos hacerlo. Dios, por favor, ayúdanos, Dios, que nuestro corazón no se ensoberbezca, que nuestro corazón no se endurezca, que nuestro corazón, Dios, pueda estar sensible cada día, deseando, Dios, cada día humillarnos ante tu presencia. Y como nuestro Señor dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Cuántas veces a veces nos cuesta hacer tu voluntad? ¿Cuántas veces a veces nos cuesta, Señor, porque es algo que tenemos que sacrificar? Y nos cuesta hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces, Dios mío, a veces nos cuesta estar de acuerdo con lo que tú dices porque no va en nuestra mente? No cabe en nuestra mente lo que tú nos pides. Pero tú no los dices y no los pides, y nosotros debemos estar de acuerdo y confiar en ti. Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a ser humildes, a no creer que podemos altercar contigo, a no creer que podemos estar en contra de ti, de tu palabra, a no creer que podemos luchar y salir vencedores, porque somos más como un polvo, Dios, somos como una hojarasca delante de tu presencia. Ayúdanos, por favor, a buscar tu rostro cada día. Dios Santo, por favor, danos de tu gracia. Bendice, por favor, a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice, Dios mío, y ayuda a cada uno de aquellos, Dios, que piensan que pueden vivir sin ti, que piensan que pueden vivir sin escuchar tu palabra, que piensan que pueden vivir sin leer tu palabra, sin orar, sin vivir solamente como viven los que no te conocen, Dios. Por favor, te rogamos que tengas misericordia, que traigas convicción a los corazones, y tú, Dios, fortalezca los corazones de aquellos que están débiles, de aquellos que están, Dios mío, tal vez endurecidos, que tú, Dios, traigas nuevamente a convicción a aquellos que están, Dios, con corazones duros. Padre, por favor, sé tú obrando, Dios, dejamos en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a tener tiempo de oración, hermanos, y vamos a orar por estas peticiones que tenemos. Ok, aquí está ya en el grupo. Vamos a estar orando, hermanos. Vamos a orar.